El tema que voy a tratar hoy sale de un texto y una predicación que me impactó mucho. Y por eso yo voy a estar regresando a este texto una y otra vez en mi vida, en mi ministerio. ¿Verdad? Fue este el primer sermón que hice y que prediqué ya hace algunos años. Y hoy lo voy a estar predicando para ustedes. No es la misma forma, pero rogando a Dios que te impacte a ti de la misma manera en que lo ha hecho conmigo. Te invito a invitar especial atención al texto. Y lo voy a predicar bajo el tema, una pregunta que nos confronta. Cuando Dios trata con el pecador. Cuando el Dios santo que estábamos cantándole y adorándole, santo eres Dios. Ese Dios santo y puro que se revela en la Escritura. Cuando trata con el pecador. Yo te invito a ir conmigo al capítulo 6 de Isaías. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Señor, solamente tú sabes cuánto me toca este pasaje, Padre. Porque es un día te dije: Señor, heme aquí, envíame, Dios. Si nadie quiere ir, si nadie quiere predicar tu palabra, yo lo voy a hacer, Señor. Yo lo voy a hacer, oh Dios. Y hoy quiero, Padre, predicar este texto, Padre eterno, a nuestra iglesia, Señor. Quiero rogarte, Dios, poder hacerlo, Señor, lleno de tu poder, lleno de tu espíritu, Padre, con denuedo, Señor. Poder proclamar toda la verdad, toda la palabra, Señor, que podamos verte. Porque eso es lo que queremos, Dios, verte a ti. Verte, Señor, a través de la predicación. Verte, Señor, a través de la palabra, Dios. Queremos escuchar tu voz y obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. El contexto de este pasaje sucede como el mismo comienza en el año en que murió el rey Uzías. La nación había gozado de un largo reinado de prosperidad, de estabilidad. Porque desde que Uzías asumió el trono a los 16 años, había gobernado por 52 años, 5 décadas. Fue el reinado más longevo, más aún que los reyes más prominentes del Reino Unido, que Saúl, que David, que Salomón, quienes duraron y reinaron durante 40 años. Uzías reinó más que ellos. Y las obras de Uzías fueron tan prósperas
que se pueden comparar incluso con las de Salomón. Dice, Segunda de Crónicas 26, y yo creo que por esto es que Uzías fue tan usado por Dios y lo logró hacer todo lo que hizo. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendida en visiones de Dios, y estos días buscó a Jehová y él le prosperó, porque había hecho lo recto ante los ojos de Dios y porque persistió en buscar a Dios. Yo creo que esta es la clave de la prosperidad, porque dice que Dios lo prospera. Dios prosperó todo lo que hizo Uzías, porque persistió en buscar a Dios y porque hizo lo recto ante los ojos de Dios. Uzías desarrolló la ganadería, la agricultura, restauró el poder, fue un gran líder político que llevó a la nación a su máximo esplendor. Pero el bienestar, escuchen esto, iglesia, el bienestar y la bendición de Dios que tiene a su pueblo, que le da a su pueblo, puede hacer que la decadencia moral y espiritual aumente. Y esta decadencia es la realidad con la que tuvo que enfrentarse el profeta, ahora cuando Dios le llama, profeta Isaías. Mira lo que dice Isaías cuando comienza este libro que lleva su nombre. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. En el capítulo 5, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetas hay arpas, vihuelas, tamboriles, flauta y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Esta cultura, esta sociedad en este tiempo se ha vuelto centrada en el entretenimiento. Se ha distraído, no está centrada en Dios, se ha vuelto idólatra, se ha alejado de Dios. Pero lo peor sucede cuando el liderazgo de la nación se corrompe y cuando la nación llega a la cúspide de la decadencia espiritual. Y es lo que sucedió con Uzías. Dice 2 de Crónicas 26, versículo 16, cuando ya era fuerte, cuando ya Uzías era un rey fuerte, poderoso, dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Un rey tan poderoso que tal vez sea de los que menos usted escucha hablar hoy. Hablamos mucho de David, de Salomón, pero no hablamos mucho de Uzías, porque cuando ya era poderoso se enalteció y pecó contra Dios. Intentó usurpar el lugar que únicamente le era reservado al sacerdocio. Era reservado para los levitas, era un mandato de Dios. Estos dos oficios no se podían mezclar. Y este rey tan poderoso, tan usado por Dios, termina muriendo lejos de la casa de Dios, en una casa leproso. Pero aún así, este es el contexto, pero aún así cuando este rey muere, después de 50 años de estabilidad en una nación, después de 50 años de seguridad, la nación había perdido el que los había llevado a la cúspide, había perdido ese rey que los había hecho prósperos, y la nación le dolió la pérdida. Isaías sintió la pérdida. Isaías va al templo buscando consuelo de Dios.
buscando consuelo, buscando una palabra. Y es entonces cuando se revela el Dios Santo. Cuando hay alguien dispuesto a buscar de Dios. Cuando hay alguien dispuesto a clamar a Dios. Es cuando Dios se revela. Pero el Dios que se revela en la Biblia es un Dios santo. Un Dios santo. Aleluya. Y esta motivación del profeta provocó que el Señor quitara el velo, quitara y abriera los ojos de Isaías y le mostrara el mundo espiritual donde está Dios centrado en su trono. Aleluya. Y es porque Dios ve ese anhelo del corazón. Es porque Dios ve cuando hay una persona buscando, clamando a Dios. Es Dios quitando ese velo y mostrándole que Él está sentado en el trono. Aleluya. Cuando las personas buscan a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todo el alma, yo creo que Dios se agrada de ellos. Por eso es el mandamiento que Dios nos ha dado. Buscaremos, llamaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Pero lo glorioso que hay en el pasaje, lo glorioso que hay en el pasaje es la revelación que Dios le muestra a Isaías. Amado, esto no es una revelación cualquiera. Dios demuestra en primer lugar que Él está sentado en un trono que es alto y sublime. Es un trono alto y sublime. Dios reina en el cielo y en la tierra. Este es el verdadero soberano. Isaías, olvídate de que murió el rey Usías. Yo sigo sentado en mi trono. Yo sigo sentado en mi trono. El mundo no se va a acabar, porque yo sigo reinando. Él reina, aleluya. Él reina sobre todas las cosas, incluso sobre nuestra voluntad, sobre nuestras emociones. Dice Filipenses 2:13 que Él crea en nosotros el querer como el hacer. Nada escapa de su soberanía y voluntad. Iglesia, esto tenemos que entenderlo. Nada escapa de su soberanía, de su voluntad, de su propósito. Hoy nosotros estamos aquí porque es la voluntad de Dios que estemos aquí. Hoy nosotros estamos pasando por lo que estemos pasando porque esa es la voluntad de Dios, que eso suceda. Dice el doctor Sproul, dijo, ya él está con el Señor, no hay ni siquiera una molécula suelta fuera del alcance de la autoridad y poder de Dios. Lo más mínimo, lo más microscópico, lo que usted no puede ver, eso no escapa incluso de la voluntad de Dios. Él sostiene este mundo, este universo cada día, y es un regalo de Él para nosotros cada día, porque Él es el que lo sostiene. Si Él dejara de sostener este mundo, nosotros no estuviéramos aquí hoy. Él nos ha dado un día hermoso para nosotros y Él es bueno. Por eso yo quiero entrar cada día, cada domingo adorándole a Él, intercediéndole a Él, diciéndole a Él todo lo que ha hecho por mi vida, dándole las gracias como estábamos cantando. Aleluya. Y el profeta está tratando de describir lo que yo creo que es indescriptible. Es una visión acerca del trono del Señor. Una visión acerca del Señor, aleluya, del verdadero Rey y soberano sobre la nación y del universo. Él es el que quita reyes y pone reyes. Y Él ha quitado a este rey y es el que va a levantar a su próximo sucesor. Porque es el Señor el que quita y pone reyes. Y mira cómo Él lo explica en el lenguaje de la palabra. Dice que las vestiduras eran, sus faldas llenaban el templo, y las vestiduras reales siempre han sido símbolo de riqueza, de grandeza, de poder, de autoridad en los monarcas. Siempre han tratado de transmitir esto, pero las que Dios refleja o muestra al profeta son más grandes, son más largas, son más poderosas. Al que le quiere mostrar que no hay ningún rey como Él.
No hay ningún otro soberano como Él. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos, que entendamos. Que nada ni nadie se puede comparar con Él. Nada se puede comparar con Él. Este es un escenario glorioso. Cuando el profeta ve esto, él entiende que está perfecto. Él entiende que murió. Porque la Biblia dice que nadie verá a Dios y vivirá. Y él entiende que no hay otro fuera de este Dios que él está viendo. Y él sabe que va a morir. Él sabe que va a morir. Pero Dios, que es bueno, que es poderoso, que es adorado por los serafines allí en el trono celestial. Mira, estos serafines, lo que significa en el original es que transmite la idea que los que arden en fuego, los que brillan. Estas criaturas son realmente temibles. Son realmente temibles. Nunca imagines esto como las pinturas renacentistas que pintan a niñitos allí con alas. Esto no es un serafín. Esto está muy lejos de la creación poderosa de Dios. Dice la palabra que cuando habló el templo que estaba viendo Isaías, este templo celestial, se estremecía. No cuando habló Jehová, cuando habló el serafín, cuando cantaba. Toda la tierra está llena de su gloria. Se estremecieron los cimientos. Se estremecían. Imagínate el estruendo y la gloria que estaba siendo revelada para el profeta en este momento. Los inanimados se estremecen en medio de la adoración y elevan el atributo de la santidad de Dios al grado superlativo. Dios es santo. Y es el único atributo que está elevado a la máxima potencia. Santo, santo, santo. Una y otra vez cantan en el cielo santo. Sin embargo, Dios también es poderoso, es omnipotente. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él está en todo lugar. Él lo puede todo. Pero estos atributos que Dios no comunica con su criatura, que somos nosotros, sin embargo, no son elevados. No son exaltados. La santidad de Dios sí lo es. Sin embargo, a mí siempre me llama la atención que la santidad es un atributo que Dios comunica con nosotros. Dios nos ha dado de que nosotros tenemos que ser santos. Y lo dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa, aleluya, cuando la palabra, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, un encuentro verdadero con Dios. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios como lo tuvo Moisés, dice que Moisés resplandecía y brillaba cuando entraba en la presencia de Dios. Pero ahí, esta gloria que se reflejaba en Moisés cuando él salía de la presencia de Dios, se desvanecía. Y la intención de Moisés cuando él se cubre es para que ellos no noten cómo se desvanece esa gloria que está siendo revelada o mostrada en la imagen, en el rostro de Moisés. Él cubría su rostro para que no vieran cómo se desvanece. Pero nosotros, sus hijos, nosotros los hijos de Dios, en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, estamos siendo, dice la palabra, transformados de gloria en gloria. Cada vez crecemos más, cada vez aprendemos más, cada vez entendemos más de Dios. Hoy tenemos toda la revelación de Dios escrita para nosotros. Hoy Dios se ha revelado para nosotros, nos ha dado toda la palabra y nos ha mostrado su santidad como se la ha mostrado al profeta. Aleluya. Pero lo que el profeta hizo cuando vio al Rey de Reyes, cuando vio al Señor en su trono, dice que se postró y reconoció sus iniquidades delante del Señor. Él reconoció su inmundicia, reconoció que era parte de un pueblo
que era pecador, que era blasfemo, que era idólatra, y cayó postrado delante del Señor. Cuando Dios tiene un encuentro genuino con alguien, esa persona cae postrada delante de Dios. Esa persona reconoce su pecado, reconoce que necesita salvación. Y lo hizo Moisés, lo hizo Pedro, lo hizo Juan, lo hizo Pablo camino a Damasco, cuando estaba persiguiendo la iglesia y se le apareció el Cristo de la gloria y lo tumbó desde su caballo y lo dejó ciego, pero tuvo un encuentro con Dios y se rindió a Dios y entendió que todo lo que hacía estaba mal y cambió su vida, cambió su forma de pensar. Eso es lo que sucede cuando alguien tiene un encuentro verdadero con Dios. Cambia su vida, cambia su forma de pensar, entrega su vida a su Señor. Y el Señor, que es el dueño de tu vida, porque Él te creó, porque Él te hizo, porque Él te conoció antes de la fundación del mundo y en amor, dice Efesios, te predestinó para ser santo y sin mancha. El Señor que te conocía, el Señor que te amó, el Señor que se está revelando a ti en un trono celestial. Te pregunto, ¿irás por mí? ¿Irás por mí? Yo te digo, esta es una pregunta que confronta al pecador. ¿Irás por mí? ¿Qué vas a hacer por mí? Porque Dios hoy sigue preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Recuerda que Dios es un Dios trino. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Aquí no está hablando de las criaturas, de sus serafines. Dios está hablando en plural porque Él es un Dios trino. Y Él, en toda su plan de redención, Él siempre ha preguntado, ¿quién va a ir a hacer la obra por nosotros? ¿Quién va a hacer la obra? ¿Quién va a hacer la obra? Aleluya. El profeta dice, heme aquí, envíame a mí. Y un día yo también le dije, Señor, envíame a mí. Y es duro, pero yo creo que hoy el Señor nos limpia, no de la misma forma que limpió el profeta. Tuvo que limpiarlos, aleluya, porque Él no había hecho ese sacrificio perfecto. Y Dios no dejó a Isaías postrado allí en la presencia santa del Señor, reconociendo que el Señor es santo y Él era pecador. Dios no lo dejó allí, Dios le mandó una salida. Y mandó a uno de estos voceros, de estos ángeles que proclaman y que predican acerca de la santidad de Dios en su presencia. Y lo mandó con la misión de limpiar la boca, de limpiar los labios que van a anunciar a ese Dios santo. Limpiar los labios de ese que va a anunciar acerca de un Dios que no es igual que ningún otro Dios, que es un Dios puro, un Dios poderoso. Y lo hace a través de este carbón encendido, que es tomado del altar. Que el ángel incluso no podía tomar del altar, sino era con unas tenazas. El ángel no podía tocar este carbón, pero este carbón tuvo que tocar los labios de este pecador. Tuvo que arderle su pecado para limpiarle, para que pudiera vivir, para que pudiera llevar a cabo la obra del Señor. Pero hoy nosotros todos hemos sido limpiados, no por un carbón que nos quema, sino por el Señor de la gloria, que hizo toda la obra de salvación, y Él es el que nos salva. El sacrificio perfecto de Cristo, que es el que nos quita el pecado, que quita el pecado del mundo, que nos santifica, que nos restaura, que nos redime.
El fuego es purificador, pero el que nos purifica a nosotros es el Señor. Él es fuego consumidor. Y en la cruz del Calvario Él llevó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Y yo, antes de concluir, yo quiero probarte a ti que este Dios tan hermoso, tan sublime, tan poderoso, que se revela al profeta Isaías en su llamado, cuando le llama, es el mismo Señor que nosotros creemos, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 36. Dice la palabra, Juan 12, 36. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese, escucha, la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Y esto lo dice Isaías en el capítulo 53, cuando habla acerca del siervo sufriente. Isaías dice eso en el 53. ¿A quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? Amén. Pero el mismo Juan, capítulo 12, continúa diciendo a partir del 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando Isaías vio su gloria y habló acerca del Señor Jesús. En el capítulo 6, cuando le vio en su trono, cuando vio el trono de la gloria y la manifestación gloriosa y la majestad. Ese Señor Jesucristo preencarnado. El Señor reina en su trono. Y Él está hoy en su trono. Un trono igual de alto y sublime. Igual de alto y sublime. Porque Él es allí donde pertenece. Él reina sobre todas las cosas. Él reina sobre todas las cosas. Hermanos, ya hoy Dios hizo toda la obra de salvación. Ya hoy Dios hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos. Y le costó. Le costó. Era más fácil para Él limpiarnos a cada uno de nosotros con un carbón encendido, purificarnos a través del fuego. Pero a Él le plació, por amor a nosotros, descender desde su trono, donde es adorado por ángeles, donde es exaltado, donde no hay pecado, ni maldad, ni dolor, ni sufrimiento, y descender a este mundo en debilidad, como un bebé, sin poder, sin autoridad, y dejarse cuidar, el que cuida todas las cosas, dejarse cuidar para poder vivir esa vida perfecta que ningún hombre podía vivir. En Adán todos caímos, solamente Adán podía obedecer o desobedecer. Hoy todos nosotros hemos nacido en pecados, en desobediencia, alejados de Dios, pero Dios le placía vivir esa vida perfecta que nadie podía vivir, para cumplir con el plan eterno de Dios, y que entonces en Él todos los que creyeran por fe sean salvos. Por fe en Él, que vivió esa vida perfecta de obediencia, de sumisión, de rectitud. En Él es que somos justos todos nosotros. Usías intentó ser justo, al final cayó
en desobediencia y vivió en desobediencia contra Dios. Pero todos nosotros hoy hemos sido santificados, hemos sido reconciliados, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Esta sangre que limpia el pecado del mundo, que nos santifica, que nos restaura, que nos guarda. Y por honor y por amor a Él, a lo que ya le ha hecho, el Señor sigue diciendo: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a proclamar el año, la hora de salvación que yo llevé a cabo hace 2000 años? ¿Quién va a anunciar las buenas nuevas? ¿Quién va a decir y proclamar acerca del Dios Santo? Hermanos, y ya voy a concluir. Hermanos, la mayoría del Dios que se predica hoy, del Dios que se habla hoy, no es el Dios Santo de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. No es el Dios Santo. No es el Dios puro. Es un Dios a conveniencia. Es un Dios disluido. Es un Dios que no exige nada. Es un Dios que no pide nada. Pero sabemos que la Biblia, una y otra vez, el Señor que se ha revelado a nosotros, nos dice que tenemos que ser como Él. Tenemos que ser santos. Tenemos que predicar al Dios Santo. Tenemos que predicar porque a Él le costó todo. A Él le costó despojarse de todo. A Él le costó dejar su gloria atrás y venir en humildad, en humanidad, para ser aborrecido, crucificado, escupido. Le costó. Y aún allí Él no pecó porque siempre fue santo. Siempre fue santo. Y siempre será el Dios santo. Por eso yo voy siempre a proclamar y a predicar ese Dios que se revela. Ese Dios que me preguntó un día: ¿quién irá por mí? Y yo sentía que yo veía que no se predicaba acerca de Dios. Y lo digo, yo veo muchos sueños, muchas historias, muchos chistes, pero no la predicación de la palabra de Dios. No la exaltación de un Dios que es puro, que es bueno, que es maravilloso, pero que es santo y que pide de nosotros santidad. Amén. Santidad. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Amén. Ese es mi mensaje. Ese es mi mensaje. Es una pregunta. Una pregunta que nos confronta. Una pregunta que nos confronta. Y yo quiero dejártelo ahí. Porque Dios hoy te sigue preguntando: ¿qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer por nosotros? Cuando ya yo lo hice todo. Cuando yo hice todo lo que tenía que hacer para salvarte. Hoy lo único que tenemos que hacer es proclamar. Hoy lo único que tenemos que hacer es proclamar lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuál es el mensaje de salvación del Evangelio? Y hoy te está diciendo Dios: ¿qué vas a hacer por mí? ¿A quién le vas a hablar de lo que yo hice por ti? ¿A quién le vas a hablar de esta salvación que me costó a mí descender desde el cielo? Porque tú no te podías salvar. Tú no te podías salvar a ti mismo. Y yo quiero que cada uno de nosotros le digamos al Señor: Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Envíanos. Envíanos, Dios. Envíanos, Dios mío. Aleluya. Envíanos, porque queremos hacer tu obra. Queremos decirle a otros lo que ya tú hiciste por nosotros. Queremos decirle a otros, Dios, que todavía tú salvas al pecador. Vamos a empezar a hacerlo con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con incluso los que trabajan alrededor nuestro. Vamos a empezar a hacerlo, iglesia, porque el tiempo está cerca. La venida del Señor cada día está más cerca.
Y cuando a nosotros nos toque partir de este mundo, no va a haber más oportunidades de salvación. Se va a cerrar esa puerta. Se va a cerrar la puerta que le permite a cada uno de ellos que amamos entrar por ella. Entrar por ella. No nos podemos cansar. No nos podemos cansar. Somos seres humanos. A veces yo estoy cansado. A veces estoy agotado de tanto trabajo. Pero mira, a partir de mañana, gracias a Dios, que voy a tener un poco más de tiempo. Y quiero empezar a salir a tocar puertas. Todos los días. Todos los días. E invitar personas a la iglesia. E invitar personas, porque la salvación está disponible hoy. Pero cuando la venida del Señor llegue, cuando ese día que es grande y terrible del Señor aparezca en las nubes, no va a haber más oportunidad. No va a haber más oportunidad. Por eso, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y vamos a hacer lo que el Señor ha demandado de nosotros hacer. Vamos a obedecer como lo hizo el profeta Isaías, que según la tradición fue cortado en dos por predicar y por vivir conforme al mensaje de Dios. La tradición dice que fue cortado con una sierra. No está en la Biblia, pero la tradición dice que murió por su mensaje. Como muchos otros mártires han muerto, porque tuvo un verdadero encuentro con Dios y estaba dispuesto a entregar su vida al Señor. Vamos a entregar nuestra vida al Señor. Si el Señor lo que pide de nosotros es que hagamos su voluntad, que proclamemos, que hablemos, que prediquemos lo que Él ha mandado. Ese es el mensaje del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y verdaderamente tu palabra, Señor, cada día nos confronta, pero nos da, Señor, esa seguridad, Dios, que en ti estamos seguros, en ti estamos confiados, y aún muriendo, Señor, nuestra alma nadie puede matarla porque está segura en tus manos, Dios. Y sabemos que tenemos la vida eterna para estar contigo por toda la eternidad, Dios. Permite que muchos vengan a este lugar, Dios, escuchen tu palabra, se conviertan de sus malos caminos y se rindan su vida ante ti, Dios. Queremos, Dios, ser una iglesia santa, pura y sin mancha, Señor, como tú has dicho en tu palabra, que tú vienes por una iglesia así, conforme a tu corazón, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Adoramos.